Muy buenos días, estimados estudiantes de quinto B. ¿Cómo están? Cuídense bien. Usen siempre barbijo y no estén agrupados. Y ahora van a aprender esta lección que es de sociales. Esto lo van a hacer en el cuaderno de sociales, en el cuaderno limpio de sociales. Escriben como siempre el título con rojo y luego lo tienen que copiar toda la lección de aquí. Y en el video solo te hago entender qué quiere decir toda esta lectura. No es para que copies lo del video, lo que tienes que copiar es esta lectura, esta fotocopia de esta lectura, no del video. Entonces, la lección habla de la resistencia y rebeliones de los pueblos indígenas en las colonias. En tiempo de las colonias, los españoles han venido a adueñarse de nuestras tierras y de nuestras riquezas. Por eso los indígenas han resistido, han luchado, han defendido sus tierras y sus riquezas en el Abya Yala. Y por eso dice aquí, la conquista de los españoles en los indígenas del Abya Yala ha producido confusión, desorden. Todos los nativos del Abya Yala, los que vivían en el Abya Yala, llevaban una vida de confusión y totalmente en desorden. Pero también había mucha resistencia de parte de los indígenas, de parte de los nativos. ¿Por qué había resistencia? Porque los españoles les quitaron sus tierras y sus riquezas. Y lo único que hacían los indígenas era defenderse ellos, porque los españoles los esclavizaron y también defendían sus tierras y lo que les pertenecía. Este subtítulo lo van a hacer con rojo y dice: las resistencias indígenas. Los incas eran indígenas, eran indios, eran nativos del Abya Yala. ¿Y qué pasó con los incas, con los nativos de ese lugar, con los que han nacido en ese lugar? Habían perdido la mayoría de sus tierras. ¿Y quiénes le quitaron sus tierras? Los conquistadores. ¿Y quiénes eran los conquistadores? Los españoles. Atahualpa era un indígena
Y recuerden que en la anterior lección de sociales lo tomaron prisionero a Atahualpa y él, porque no lo maten, les ofreció un cuarto lleno de oro, una habitación llena de oro, para que no lo maten, para que lo dejen con vida. Atahualpa les dio el cuarto lleno de oro, pero igual lo mataron. Entonces, después de Atahualpa, vino su hermano Manco Inca. Y este quiso que el imperio incaico volviera a ser como antes. Quería recuperar el imperio, pero fracasó, porque los españoles eran numerosos y tenían muchas armas. Después de un tiempo, seguían haciéndose dueños los españoles de las tierras, de sus riquezas, y también de los indígenas, los tenían como esclavos. Se levantó el indígena Taqui Ongoy. Ese se levantó contra los españoles. Quería que los españoles se vayan y ya no sigan cometiendo toda clase de abusos con los indígenas. Pero también fracasó. Ellos querían que continúe el culto al dios Sol, pero eso no lo permitían los españoles. Esta conquista de las tierras de la Abya Yala también se extendió, también quitaron tierras en el norte del Abya Yala. Le quitaron sus tierras y sus riquezas a los indios mapuches. Esos están en Norteamérica. Y ahí los indios mapuches se han defendido mucho para que no les quiten sus tierras y sus riquezas. ¿Y dónde fue eso? En la guerra de Arauco. Y esa guerra duró 300 años. Y el indígena que se destacó en esas luchas de 300 años era el indígena Lautaro. Pero sin embargo, igual fueron conquistados por los europeos. También los chiriguanos se levantaron y quisieron detener el abuso de los españoles. ¿Y dónde fue esto? En la cordillera de los Andes. Lucharon para que los colonizadores no se apoderen de los indígenas, de sus tierras y de sus riquezas. Aquí, este subtítulo dice las rebeliones indígenas. Quiere decir que indios han dirigido las luchas contra los españoles. Uno de los indígenas que luchó mucho
mucho contra los españoles fue José Gabriel Condorcanqui. Se llamaba Túpac Amaru. Nació en el Perú. Él era cacique. ¿Qué quiere decir cacique? Era la autoridad superior. Él luchó contra los españoles. Él era bisnieto de los incas. Y por eso se llamaba Túpac Amaru II. Era el último rey de los incas. Este fue el indígena que se levantó primero contra los españoles, el año 1780. La esposa de Gabriel Condorcanqui era doña Micaela Bastidas. Junto con su esposa, con su esposo, Túpac Amaru, quisieron reconstruir el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo era la tierra de los incas. Ya les dije, en el año 1780. Y este fue derrotado y fue condenado a muerte. O sea que los españoles los mataron tanto a su esposa Micaela Bastida y a Túpac Amaru y a Túpac Amaru. Otro indio que se levantó contra los españoles fue Tomás Catari. También era la primera autoridad de Potosí, en un lugar que se llamaba Macha. Los había demandado, le había seguido juicio a los españoles, los había querido hacer meter a la cárcel a los españoles. ¿Por qué? Porque él quería que le devuelvan su cargo como cacique. Incluso viajó a Buenos Aires a pedir al virrey que le vuelvan su cargo. Ellos le prometieron devolverle su cargo de cacique, de autoridad, pero lo engañaron porque en vez de volverle a su cargo, lo llevaron a un cerro y ahí lo despeñaron, lo arrojaron de ese cerro Chataquilla, lo despeñaron y murió. Después de ese indígena, se levantó contra los españoles Julián Apaza, más conocido como Túpac Katari. ¿Qué hizo? Cercó La Paz por 109 días. Lo cercó a La Paz. Nadie entraba a La Paz. Y como cercó La Paz, los españoles mandaron de Charcas, Lima y Buenos Aires, mandaron tropas para que liberen a La Paz. Katari y su esposa, Bartolina Sisa,
hicieron un segundo cerco. Aquí han hecho un primer cerco que duró 109 días, pero aquí hicieron otro cerco. Y aparte de cercarlo, de cerrarlo a toda La Paz, decidieron inundar a la ciudad. O sea, que atajaron todos los ríos de La Paz y querían que esas aguas detenidas lleguen a La Paz y los ahogara a toda la gente con más los españoles. Pero el plan no dio resultado. Algunos días después de que cerraron a La Paz y de que querían inundar a La Paz, el indígena y su esposa fueron capturados y luego Túpac Katari fueron muertos, descuartizados. Túpac Katari fue amarrado en 4 caballos, y había un español que los molestaba a los caballos, les pegaba a los caballos y los caballos estiraban uno a un lado, el otro a otro lado, el otro a otro lado, este otro a este lado, le sacaban sus brazos, sus piernas y de ese modo murió Túpac Katari descuartizado. Y como lo vemos en el anterior dibujo, su esposa fue ahorcada junto con otro indígena. Eso es lo que hicieron los españoles con los indígenas, con los nativos que vivían en el Abya Yala. ¿Por qué hicieron eso? Solamente por adueñarse de las tierras y de las riquezas del Abya Yala. Ya ustedes saben que el Abya Yala es la nueva América, América del Norte, América Central y América del Sur, que fue oficialmente descubierta por Cristóbal Colón, como han aprendido en la anterior lección. Pero el verdadero descubridor del Abya Yala fue Américo Vespucci. Él lo descubrió por primera vez el Abya Yala, pero había estado muy enfermo y murió. Pero Cristóbal Colón llegó a saber de que había nuevas tierras, y esas nuevas tierras era el Abya Yala, y él fue como al Abya Yala como primer conquistador. Entonces, esta lección la van a escribir en sociales, copiando de toda esta fotocopia. Y la tarea es la siguiente. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta tarea? Vas a completar este párrafo con una de estas palabras. ¿Y cuál será la palabra que falta escribir aquí? Vamos a ver. La conquista española produjo confusión y desorden, pero también rebelión. ¿Y cuál de esas palabras? Y resistencia. La conquista española produjo confusión, desorden, rebelión y resistencia. ¿Qué quiere decir resistencia? Que los indígenas, de rabia de lo que les quitaban,
sus tierras y sus riquezas, se defendían, resistían, luchaban, daban sus vidas por defenderse de los españoles. Ahora aquí también vas a buscar la palabra que falta aquí y dice, el hermano de Atahualpa, Manco Inca, quiso recuperar ¿qué? Y lo buscas aquí, ¿qué quiso recuperar? ¿Rituales? No. Quiso recuperar el imperio incaico. Luego aquí, el Taqui Ongoy fue una resistencia no violenta que significó no dejar de hacer rituales. Quiere decir que este era el jefe de un grupo que luchaba contra los españoles. ¿Y por qué? Porque no quería dejar la costumbre de hacer rituales al sol, de hacer ceremonias al sol. Y esto, por lo menos eso tú ya lo vas a hacer y colocar la palabra que falta. Y en esta parte es una sopa de letras, como lo ves. Vas a buscar en todas estas letras este nombre y cada palabra lo vas a pintar de un color. Esta que dice comunidad, de un color, la palabra cacique de otro color, cada palabra de un color, para que tú y yo lo podamos entender bien. Esa sería toda la tarea de sociales. Tienes que copiar la lección en tu cuaderno limpio de sociales. Ya son 2 lecciones. Y también hacer los dibujos. Tienes que aprender a dibujar. Vas a hacer los dibujos, copiar la lección, también hacer la tarea en el cuaderno limpio y también hacer este crucigrama. Ya son 2 tareas de social. Y en ciencias naturales también son 2 lecciones. La última lección de ciencias naturales es la hidrografía y orografía de Bolivia. 2 lecciones en ciencias naturales y 2 lecciones en social.